Osvaldo Alfonso Valdés cayó preso en la primavera de 2003, en la llamada Primavera Negra de Cuba, junto con otros 74 disidentes y periodistas independientes cubanos. Osvaldo pasó cerca de 2 años en las prisiones castristas, posteriormente marchó al exilio, actualmente vive en Suecia, donde dirige la revista Misceláneas de Cuba, es miembro de la Unión Liberal Cubana y ha venido a Madrid estos días para participar en las jornadas de la Confederación Colegas tituladas Jornadas sobre Derechos Humanos, Sociedad Civil y Homosexualidad en Cuba. Muchísimas gracias por visitarnos. Usted pasó por las cárceles cubanas, como decíamos, por oponerse al régimen castrista. Exactamente de qué le acusaron, por qué le detuvieron, porque no es lo mismo necesariamente, y cómo fue su estancia en prisión. Bueno, las razones por las cuales fui detenido es por mi actividad pacífica de oposición. O sea, hay que decir que en Cuba, a pesar de que la Constitución contempla que solamente puede existir un solo partido, hay diferentes, hay partidos de oposición, los hay liberales, los hay socialdemócratas, los hay cristianodemócratas, los hay socialistas incluso, pero en Cuba eso significa estar al margen de la ley. Y por lo que en cualquier país sería una actividad política normal y aceptada, en Cuba significa un delito. O sea, nosotros, ninguno de los que fuimos en la Primavera Negra a cárcel, habíamos hecho ningún acto de violencia, ni habíamos dado información confidencial a ninguna potencia extranjera. Nuestra actividad era abierta y esas fueron las razones por las que fuimos arrestados, yo entre ellos, por la actividad opositora. Ahora, en las acusaciones, obviamente, el gobierno necesita no basta con decir, bueno, son opositores y por eso vamos a meterlos en la cárcel. No. Ellos planteaban de que, basándose en la ley 88, una ley que creó el régimen para combatir la oposición, que nosotros le decimos la ley Mordaza, ellos nos acusaban de trabajar al servicio de una potencia extranjera y que habíamos puesto, y esa literalmente, en peligro la libertad, la soberanía y la integridad de la nación. Pero los argumentos eran de que habíamos reunido con diplomáticos, entre ellos norteamericanos, recalcaban sobre todo a los norteamericanos, de que habíamos en tal y más cual día habíamos hablado para la emisora Radio Martí, de que nos habíamos encontrado con visitantes extranjeros que habían estado en Cuba y que habíamos recibido, y que lo pusieron además como prueba física en el juicio, ayuda en medicinas del exilio. O sea, ponían en los juicios las medicinas que habíamos recibido como prueba de que teníamos contacto con el exilio terrorista de Miami. Curioso, ¿no? Que una aspirina sea un arma terrorista. Sí, y sea una prueba de delito en un juicio para condenar a alguien hasta 25 años de cárcel. ¿Y cómo fueron esas prisiones cubanas castristas por las que usted pasó, que son muy distintas a las que podemos pensar que existen en España o en otros países? Bueno, solamente hay que imaginarse la vida en Cuba, normal, común y corriente todos los días, para la mayoría de las personas es bien difícil. Agrégale a eso cuando estás en una prisión, bajo el estigma de que eres además un contrarrevolucionario, que, o sea, es estar en manos de quienes te consideran los enemigos peores. Y entonces, todas las dificultades, toda la crudeza de estar en una prisión se le agrega al trato que recibe como opositor. Aislamiento. Teníamos, por ejemplo, yo tenía, y los demás también, pero en mi caso le hablo, un régimen de visita cada 3 meses. Yo, durante el primer año que estuve preso, me vi 4 veces a mi hijo en el año, sumando en horas 8 horas. Y eso era porque el objetivo no solamente era meterte en la cárcel, sino aislarte del mundo, hasta de tus familiares más cercanos. Alimentación pésima, frío, pasaba, en Cuba no hace mucho frío, pero cuando tú no tienes, va a ir 5 grados, 10 grados, con la humedad que hay allá, si no te cubres bien, pues es muy fácil enfermarte, coger una neumonía y cualquier cosa. Condiciones terribles y mal los tratos, y la seguridad del Estado, a pesar de que estábamos allí, no dejó de estar molestando y constantemente. Y ahora que usted vive en el exilio en Suecia y se dedica al periodismo, ¿usted cree que en Europa, en España y en Suecia y otros países hay una imagen correcta de la realidad cubana, la situación política, la situación de los derechos humanos? En general, si a cualquier ciudadano te paras en la calle y dice, voy a preguntar a 10 personas que van caminando por tal acera de cualquier capital europeo, voy a preguntar qué sabe de Cuba. Lo primero, si le preguntas si a secas, no te va a hablar de política. Lo primero que te va a decir, buen ron, buen tabaco, buena música y buenas playas.
ya tiene que especificar el tema político y lo más que te van a decir, bueno, sí, que una revolución, y tal vez 6 de cada 10 te digan, sí, hay una dictadura, pero ya no más. En general, es bastante desconocimiento. Tiene que ser alguien que realmente está interesado. No basta que haya ido a Cuba. Mucha gente que va a Cuba y se va a ir nada más que a los sectores, a los circuitos turísticos, se va yendo, se regresa sin ver la Cuba real. Porque está hecho así, para que una cosa sea lo que se le muestra al que va de visita y otra es muy, muy diferente la vida diaria de los cubanos. Sí, pero incluso puede llamar la atención ya no solo los que van a Varadero, sino por ejemplo los que van a La Habana y que no salen de la calle Obispo y poco más para no ver la realidad que está a lo mejor a una cuadra, no está más lejos. No. Hoy hablaba con alguien y me decía, la parte de La Habana Vieja es hermosa. Yo decía, sí, es lo que tú estás diciendo que es hermosa, el casco histórico, que es la zona que está preparada para los turistas, pero si cruzas una cuadra, no ni 2 ni 3, una más, va a haber unas condiciones terribles de vida. Y ahí donde hay derrumbes, o sea, recientemente ha habido en menos de 2 o 3 meses varios derrumbes de edificios que se caen solos, y han muerto 5 o 6 personas, así. Y así ha ocurrido en esas zonas que están a 100, 200 metros de los sectores turísticos. Y en cuanto a la política exterior, sobre todo, por ejemplo, española, ¿usted cree que va a cambiar? ¿Cómo cree que va a ser a partir de ahora la política de la Unión Europea con el cambio de gobierno español respecto a Cuba? Bueno, la política que ha habido hasta ahora ha sido fatal. O sea, lejos de tener un aliado en el gobierno de España, el cubano casi tenía... Los cubanos que queremos la democracia, hay que decirlo, que lo que teníamos era un enemigo. Aliado lo tenía el régimen. Ahora tenemos esperanza que cambie. Obviamente no es lo mismo ya trabajar en la política real que desde la oposición. Una cosa es el discurso político desde una postura ideológica y de compromiso con la democracia, que cuando hay que gobernar también teniendo en cuenta los intereses de un país nacional. Pero tenemos esperanza de que haya una coherencia en la política exterior española y que lo que se planteó como partido de oposición se lleve a la política exterior práctica en relación a Cuba y en el marco de la Unión Europea, porque España es la que determina, hay que decirlo así, por razones lógicas, qué política tiene la Unión Europea. Se escucha, aunque no sea algo que esté escrito que tiene que ser así, pero siempre se va a escuchar y la balanza, el gobierno español la puede inclinar de un lado hacia otro. Eso es una realidad. A pesar de que hay gobiernos como el de Suecia, la República Checa y otros que también tienen una política fuerte y que no negocian con la dictadura, pero no hay que dejar de tener en cuenta que España tiene una función vital en ese sentido. Y bueno, ya que ha hablado de Suecia, usted es el director de la revista Miscelánea de Cuba, que es un proyecto editorial sostenido por los liberales suecos. ¿Cuáles son los objetivos que buscan ustedes con esta publicación? Sí, el objetivo principal, así resumido, es romper el monopolio informativo que tiene el régimen sobre la población. En Cuba, toda la prensa, la radio, la televisión, todo está en manos del Estado. Y el Estado es el Partido Comunista, y ni siquiera el partido, la cúpula del Partido Comunista, que tiene todos esos medios a su servicio. Es tratar de romper ese monopolio, y teniendo en cuenta algo también. Hay unas personas en Cuba que son periodistas independientes, que con mucha valentía tratan de reportar lo que la prensa oficial niega, y el objetivo de la revista es servirle a ellos de plataforma, un lugar donde ellos puedan publicar sus artículos, sus noticias. No solamente está la revista impresa, sino está la página web, y el objetivo es que la revista regrese a Cuba, llegue a Cuba y la gente la lea. Siempre hay dificultades, obviamente. Cuba es una cárcel, y para meter algo en una cárcel que a los carceleros no les guste es difícil, pero llega. Pero en sentido no figurado, en sentido literal, hemos tenido noticias que hasta dentro de prisión hay. Ahora cuando nos encontramos con los presos políticos aquí en España, muchos nos han dicho que leían la revista dentro de la cárcel, que la gente se la pasa, y es la avidez de la gente que tiene que leer algo diferente, es saber que puede leer algo que no le están mintiendo. Sí, uno de los encuentros, usted se ha encontrado entre otros lugares con otros antiguos compañeros de presidio político, previamente en las jornadas sobre derechos humanos, sociedad civil y homosexualidad en Cuba, celebrada por la Confederación Colegas. Yo quería preguntar, ¿qué destacaría usted de este encuentro, de estas jornadas? Lo primero que destacaría, bueno, el valor que veo que haya una institución española que dedique tiempo y recursos a un tema que entre los mismos cubanos no se aborda mucho, a no ser alguien que, como decimos nosotros, que le duela directamente, y es una realidad. Eso es admirable. Pero hablando ya concretamente del evento, lo que yo destaco es lo abierto que ha sido
la franqueza con que se ha hablado y que todo el mundo ha dicho lo que piensa. Hasta ha habido gente que va ahí, como siempre, va a provocar, y ha tenido su espacio y ha dicho lo que ha querido y han hecho el ridículo a la larga, pero han podido decir lo que piensan también. Y eso me parece interesante. Y el fruto es que todo el mundo está claro de que hay que tener un compromiso real y hacer algo para evitar ahora, sobre todo, que hay un proyecto, dirige la hija del dictador, para lavar la imagen del régimen en una de las cosas en las cuales ha sido más represiva. Y ellos quieren buscar un efecto mediático con eso. Obviamente, nadie se le puede ocurrir que si en un país se le empieza a ser tolerante con los homosexuales, cuando incluso en muchas democracias no lo es imposible que detrás de eso no haya una apertura política. Pero sí, es así. Es una dictadura que lo que está utilizando eso nada más para propaganda. Y en la realidad no hay ningún tipo de cambio. Eso le quería preguntar, más allá de las acciones propagandísticas, como usted bien dice, de Mariela Castro, ¿cuál es la realidad de los homosexuales a día de hoy en Cuba? Bueno, ya no se le manda a los campos de concentración como en los años 60 y 70, por una sola razón. No porque el régimen no quisiera, sino que le resulta políticamente costoso. Pero siguen siendo discriminados, siguen siendo marginados, siguen considerándose personas de segunda. Y es que no puede ser diferente, porque eso está en la filosofía del régimen. Ellos no han renunciado a la misión de construir el hombre nuevo. Ellos no han renunciado a ser enemigos de la superpotencia que es vecina, que en cualquier momento viene a invadirlo. Y en ese esquema, además en un país machista, ser homosexual significa ser alguien flojo. Y los flojos, ellos no creen que se van a enfrentar a los yanquis un día viene, y los flojos no entran en el esquema del hombre nuevo, donde tiene que ser una persona íntegra, todas esas cosas que ni ellos mismos lo son, pero así lo tienen concebido. Entonces, nunca van a integrar a los homosexuales, lo van a tratar de utilizar, y no a todos, solo a aquellos que expresen adhesión al régimen. Pero nosotros seguimos publicando noticias, y están en la web, de casos de asesinato, por golpizas así, a patadas, de un travesti en una unidad policial, de otros que se suicidan porque los meten en un calabozo y no hay cosa más terrible que sin tener culpa ninguna te metan en un calabozo y te manden a la cárcel. Y eso sigue pasando. Como yo decía, Mariela una vez al año organiza que 100 o 200 homosexuales y lesbianas marchen un par de cuadras en la Rampa Madera, pero cuando pasa ese día, ahí mismo viene la policía y hace redada en las noches y las mete en la cárcel. Eso es así hoy por hoy en Cuba. Sí, vemos que, por ejemplo, si Colegas efectivamente es la segunda vez que hace este tipo de jornadas destinadas a hablar sobre homosexualidad en Cuba, pero que en otras organizaciones gays o de lucha por los derechos de los gays, tanto en España como en otros países, ese tema no existe. ¿Por qué? Porque hay mucha ideologización del tema cubano. O sea, y sobre todo, sin ningún tipo de temor lo digo, la izquierda tiene un talento especial para cerrar los ojos cuando las violaciones y los crímenes los cometen los de su familia. Siempre encuentra una justificación. Y cuando los gays cubanos son maltratados por un gobierno de izquierda, aunque sea de extrema, bueno, no está mal, hay que cerrar los ojos. Siempre te van a decir, bueno, si pasa también en otra parte, donde los que gobiernan son la derecha, porque siempre ahí lo llevan todo. Depende de quién gobierna, hay derechos o no hay derechos. Para ellos el ser humano no tiene derechos intrínsecos, sino los derechos dependen de quién es el que está en el poder. Si son ellos, te lo pueden quitar o te lo pueden dar, pero está bien, porque ellos tienen la verdad y yo creo que hay eso en las organizaciones españolas y otras que no se atreven a tocar el tema porque no quieren disgustar, porque ahí tienen como un clavito caliente todavía de un gobierno de izquierda que parece que nunca se va a acabar, y es así. Y esto mismo que hablamos de homosexuales y lesbianas, transexuales, también se aplica, pues al menos en mi impresión, al racismo, ¿no? Cuba claro. Es una sociedad, un régimen que llama la atención a un altísimo nivel de población de color. Sin embargo, cuando ves imágenes de la dirigencia del partido, y no solo los dos primeros casos, sino más amplia, el Parlamento, o el supuesto Parlamento, no ves personas de color, son prácticamente todos blancos que perfectamente podrían ser un Parlamento de una ciudad española o francesa de antes de que hubiera inmigración. Sí. Y sin embargo tampoco se enuncia ese racismo fuera de Cuba. El que en Cuba hay racismo, a mí me ha resultado incluso más, visto las cosas de fuera y de lejos, uno la ve con otra perspectiva. Y ahora que vivo en Suecia, yo he tomado más dimensión de que en Cuba hay racismo. Hay más personas no suecas. Por ejemplo, Suecia tiene una ministra
nacida en el Congo. Y tú ves la televisión sueca y hay más inmigrantes, incluso no en los canales públicos, en los privados, de presentadores, negros, morenos, mulatos, chinos, que lo que hay en Cuba. O sea, es raro ver una negrita de presentadora en la tele en Cuba, por no hablar ya del gobierno. O sea, es la única persona, y por eso lo han tenido todo el tiempo. Van y vienen, cambian el Consejo de Ministros, destituyen gente, pero ese lo mantienen ahí. A Esteban Lazo, es el único negro que hay en el gobierno, y lo tienen ahí para... Su función no es hacer nada, sino decir ahí que por lo menos hay uno, ¿me entiendes? En una población donde el 60 o el 70% de la población o es mestiza o es negra. Claro, ellos a veces juegan con las estadísticas y dicen, bueno, los negros son minoría porque la mayoría son blancas o mestizas, pero eso es una cosa burda, ¿no? Eso es para... Pero realmente en Cuba sí hay racismo. Si vas a los hoteles, los lugares donde se trabaja con turistas, muy pocas personas negras trabajando. Pero si te vas a la cárcel, el 90% de la población penal es de la raza negra. Eso es una realidad y eso no puede ser casualidad. Eso es que hay detrás de eso toda una concepción política de que es racista. Sí, incluso lo vimos en casos como el de Orlando Zapata Tamayo y otros, que cuando un disidente es de color, es negro, es doblemente... se ensañan especialmente, ¿verdad? Así es. Ellos consideran que es doblemente denigrante si tú eres negro que seas opositor. Y usan cosas despectivas. Contaba ahí que le decía, mira, nosotros le bajamos de la mata. Eso es nadie que tenga un sentido humanista le dice eso ni a su enemigo, pero ellos sí lo dicen, y el trato es diferente, y la manera de castigarte va a ser doble, porque ellos consideran que por ser negro le debe más a la revolución que un blanco, lo cual no es nada real. Y quería volver al tema de las jornadas. Usted, en una conversación privada, me comentaba, y creo que también habló de eso en su intervención, que en Cuba se está jugando incluso con la salud de los jóvenes cubanos, de algunos jóvenes cubanos, experimentando en operaciones de reasignación de sexo para hacer de ese tipo de cirugía un negocio para el régimen orientado hacia extranjeros, a sacar mucho dinero. ¿Puede explicar esta tesis que usted defiende? Claro. Todo ese proyecto de que se habla, promovido por el CNSEC, que es la sigla del Centro Nacional de Educación Sexual, que yo lo que le llamo que en Cuba todo tiene que estar dirigido, para mí es Mariela Castro la ministra de Sexualidad en Cuba, porque todo está dirigido. Todo eso, el objetivo es no tanto beneficiar, porque si el gobierno no se preocupa que las personas tengan una alimentación mínima en la casa todos los días, si a los niños cuando tienen 7 años le quitan la leche, que se va a estar preocupando porque alguien que sea transgénero se cambie el sexo. Obviamente que no. Pero ellos tienen que vender eso como que la prioridad son los nacionales, pero en realidad no es así. Es crear toda una industria. Ya hay gente que está pensando ir a hacerse, ya están, según tengo información, haciendo clínicas, preparándola toda para que se convierta en eso. Igual que siempre ha habido hospitales, como el famoso Cira García, donde tienen las condiciones que no tiene ningún otro hospital de la isla, donde la gente extranjera va y paga y se atiende. Como están las llamadas Operación Milagro, que traen a personas pobres, tal vez, no tan pobres quizás, de países centroamericanos, sudamericanos, para que se vayan a hacer operaciones en la vista, cuando un cubano tiene que esperar meses y puede quedar ciego y nunca lo va a lograr. Pero aquellos se paga con petróleo de Chávez y todo es un negocio. O sea, no hay nada de humanismo detrás de esa concepción, sino es aprovechar algo supuestamente bueno para ganar dos cosas. Primero, hacer plata, y segundo, dar imagen de apertura y de que se están haciendo más humanos y más tolerantes. Pero todo eso es falso. Sí, pero una plata, un dinero que al final no repercute en un mayor bienestar de los cubanos. No. ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde vas? Bueno, en mantener todo el aparato, tanto burocrático como militar, que es lo que los tienen a los que gobiernan en el poder. O sea, Cuba aún hoy sigue teniendo la Fuerza Armada más grande de América Latina, algo sin sentido. O sea, no sé, 1 millón y tanto de personas entre los militares y los de servicio militar, y esa gente no produce. El dinero tiene que salir de alguna parte. Ya Rusia no le regala el armamento como en otras épocas a Cuba. Entonces, es eso. Y para la buena vida que se dan todos los dirigentes, porque eso de que la revolución se hizo para los pobres es mentira. O sea, si usted va a La Habana, y tú has ido,
y vas a los barrios que antes eran los ricos, ahí no vive ningún obrero, nadie que corta caña, nadie que trabaja en una fábrica, nadie que trabaja ahí. Viven los ministros, sus familias, sus queridas, eso, es la misma. Se quitó una clase para poner otra. Lo único que aquella clase tenía propiedades, tenía fábricas, generaban empleo, ¿entiendes? Y aportaban al país, y esta nueva es puramente parásita y además reprime. Sí, incluso además en estos barrios se ve muy bien lo que hablamos antes del racismo, ¿no? Ahí no hay negros. Cuando tú paseas por La Habana Vieja no turística, por esas zonas donde hay edificios que se caen, ves un altísimo índice de población negra, y sin embargo cuando vas a estos buenos barrios donde están las embajadas, donde las residencias, no hay. Ahí no ves. O sea, creo que yo vi un negro que estaba arreglando un coche. O el jardín. Es así. O sea, es tremendo, ¿no? Como en las peores sociedades latinoamericanas de los años 40, donde la segregación era bien diferente, y esa es la realidad. Yo le digo mucho cuando encuentro a otros latinoamericanos, mira, la única diferencia que hay entre Cuba y ustedes es que ustedes tienen libertad y nosotros no la tenemos, sufrimos una dictadura, pero las diferencias sociales, la explotación, la gran masa de población pobre y un grupito eso es exactamente igual. Eso es exactamente igual. Y sin embargo se da más en un país donde en el pasado no fue así, donde había un país próspero, bastante más rico que España, no hace tanto tiempo. Sí, yo en Cuba nunca me ocupé de eso, pero después que he tenido, además no se puede uno ocupar porque no va a encontrar esa información, pero tú te pones a ver, y Cuba, que a mí eso me cuesta trabajo, era un país en 1959 más próspero que Suecia. En Cuba los cubanos tuvieron televisión 4 o 5 años antes que Suecia. Y hoy el 95 o 96% de la población sueca tiene acceso a Internet y acceso a móvil. Y en Cuba menos del 3% de los cubanos tienen acceso a Internet. Y la televisión son los 5 canales estatales que es lo mismo, es variaciones de un mismo tema. Y bueno, para terminar, si le parece bien, ¿usted qué futuro le ve al régimen? ¿Ve posibilidades de cambio o cree que esto va a continuar así demasiado tiempo? Bueno, cuando se vive 53 años a una dictadura, ya uno no sabe que es demasiado tiempo. Ya un año más es demasiado tiempo, después de 53 años. Igual que lo puede ser 20. Pero obviamente que va a haber un fin. O sea, y la culpa de que haya un fin la tienen ellos mismos. Porque esa gerentocracia que gobierna no ha querido ni siquiera garantizarse un relevo. Y Raúl mismo se quejaba de eso, cínicamente, porque ellos se han ocupado de no tener relevo para morirse en el poder. Y cuando se mueran ellos, los que vengan atrás no van a saber cómo gobernar el manicomio. Y aquello de alguna manera va a colapsar. O sea, que el poder en Cuba depende de la biología. Lo que le quede de vida a toda esa gerentocracia, que ya pasa de los 80, esa es la perspectiva que le queda a la dictadura. Ni más ni menos. Eso casi puede decirse que es una profecía. Pues bueno, pues don Osvaldo Alfonso, muchas gracias por haber venido a Periodista Digital, y como me gusta decir a todos los cubanos que han pasado por aquí, espero que dentro de no demasiado tiempo podamos volver a encontrarnos, pero esta vez paseando por el malecón habanero o por alguna otra localidad cubana ya en libertad y en democracia. Seguro, y así va a ser, y gracias de nuevo por esta invitación.